no quiero ver esa persona en mi cama. No seas eso. No. Profesor, una consulta. No lo escuchamos, profesor. Estoy dibujando nada, joven, por el momento. Ustedes dibujen porque estos ya son para la práctica. Ya, Que profesor. vamos a tener la semana que viene, ¿no? De esta a la otra que nos toca la práctica. Para eso estoy haciendo ya un ejemplo, ¿no? De lo que yo sé. Lo habíamos visto en la diapositiva, ¿no? Que estos yodos trabajaban en proyección inversa. Y ahora ya lo vamos a ver ya en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Entonces, ya voy a explicar. Vayan dibujándose para que lo tengan en el cuaderno y puedan estudiar.
Si no es que... No, pero voy a dejarlo.
A ver, jóvenes, préstenme atención, a ver. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Jóvenes, mira, aquí tenemos el yodo CEDER como circuito ya, ¿no? Como que funciona ya en la práctica y en el campo, cuando hagan en cualquier casa, cualquier cosa de diseño con respecto a estos diodos, ¿no? Diodos CEDER. Entonces ahí solamente he tratado de dibujar la curva característica del diodo CEDER, ¿no? Entonces en realidad es la curva característica. Vamos a ponerle. Bueno, no sé si se mira bien, ¿no? Bueno, no sé si se mira bien, está bien así como estoy dibujando. ¿Se mira? ¿Alguien me puede contestar? Sí se ve bien, profesor. Ya. Bueno, lo que quiero es explicar al diodo cómo trabaja en forma, ya se puede decir, aplicativa. En los libros, lógicamente, lo que hemos estado también viendo y lo hemos más o menos indicado cómo funciona, ¿no? El funcionamiento, pues es fácil de entenderlo a veces, ¿no? Pero ya cuando vamos al campo, entonces las cosas ya cambian, ¿no? Entonces ya vemos que aparecen pues, ciertas características que deben tener ustedes para hacer el dicho diseño, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos haciendo es justamente ese concepto, ¿no? Entonces, voy a explicar primero, no dejen de copiar, después voy a dictarles la definición de lo que es un yodo Zener, ya ven con esta característica, ¿no? Y con eso estaríamos completando prácticamente el concepto ya, se puede decir aplicativo eso, ¿no? Siempre viene un problema de aplicación en las pruebas con yodo Zener, ¿ya? Entonces, eso es lo que eh, hay que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, no sé, voy a explicar el circuito en sí, ¿no? El circuito que están mirando acá, voy a tratarlo de ponerlo en esa posición, entonces acá voy a ver el circuito, ¿no? A ver, no sé, o de repente lo paso a esto de acá, ahí. Ahí se mira mejor. Sí, profesor. Ya. Bueno, entonces voy a tratar de explicar con esto de acá, con esta. Bueno, no sé si estará mirando mi cursor. Mira mi cursor, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor, sí gracias. se ve. Ya. Miren, este es como si fuera la fuente de alimentación de la casa. Ya voy a hablar en forma criolla, porque cuando a veces hablamos en forma técnica no se entiende. Ya, porque es como si fuera la alimentación de la casa, ya, unos 220, ¿no? Después de un proceso que se hace para poder tener una onda continua, ¿no?
que es de 220 voltios, bajar la tensión y después entrar a un rectificador con iodos común y corriente, vamos a tener que poner a un regulador y de ese regulador lo que ve de tensión, poder trasladarlo a este punto, ¿no? De forma directa. En algunos casos hacen así de esa manera, en otros casos de frente, ¿no? Lo llevan con el rectificador de onda cuadrada y de frente le ponen al diodo seno. ¿Ya? Simplemente lo bajan la tensión, ¿no? Por decir, no le van a poner 220 voltios acá, ¿no? Entonces, y yo quiero tener, por ejemplo, un iodo senes de 5 voltios, que es lo típico para las computadoras, ¿no? Que ahora incluso funcionan con 2.5 voltios. ¿Entendido? Entonces, lo típico, esto es, anteriormente era 5 voltios, lo que usaban para alimentar a todos los circuitos integrados internos de una computadora. Ahora se usa 2.5 incluso, ¿no? Y también se usan los 5 voltios porque hay algunos componentes que requieren esa energía, ¿no? de tensión. Bueno, lo cierto es que acá tenemos la entrada, ¿no? Ya se puede decir del diodo común y corriente que viene, que ha rectificado, esa es la entrada acá, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que en esta entrada, que lo he llamado yo acá B sub S, ¿no? Del secundario, ingresa acá, ¿no? De un transformador después de haberlo bajado el nivel, ¿no? Entonces, lo que viene aparte que lo rectifica también, ¿no? Mediante un yodo, o puede ser 2 yodos o 4 yodos, dependiendo de lo que hemos estado viendo, ¿no? Sus características del trabajo. Vamos a tener problemas con eso. Esos ya son como yodos, en cambio ahora estamos viendo Zener, nada más. Bueno, entonces vemos que el B sub S, en este caso particular, vemos que hay un máximo y hay un mínimo. ¿A qué se refiere eso? Ya le digo que este de la casa, ¿no? Y típicamente, esto de acá no debe variar. Se supone que la empresa eléctrica debe mandarnos la señal estable, la alterna, ¿no? Lógicamente, no continua, porque se mandan alterna. Pero no es así, pues, en la realidad no es así, ¿no? Usted sabe que por ejemplo, que en ese caso particular, vemos que a partir de las 6 de la tarde, 7, la mayoría enciende su energía, ¿no? Eléctrica. ¿Y eso qué cosa hace? Que baje el nivel de tensión. Generalmente, de lo que era, por decir, 220 voltios, típico, ¿no? 60 Hz, ¿no? Entonces, esa era la tensión alterna que nos mandaba, ¿no? Estoy hablando de la alterna, no estoy hablando de esto, pero a consecuencia de la alterna que estoy hablando, vamos a ver BSUS máximo y BSUS mínimo. Entonces, le está diciendo como en la noche la mayoría enciende su energía, hay más consumo eléctrico, ¿no? Y por lo tanto, de lo que era 220, a veces, si ustedes van con el multímetro, van a ver que tiene un aproximado de 200 voltios, ¿no? Y hasta menos, ¿no? Lógicamente la frecuencia siempre se va a mantener igual, ¿no? Entonces tendríamos ese para el caso típico 1, podríamos decir, ¿no? 1. Y en las mañanas, donde ya parece que menos, ya es cuando se va a su trabajo, o en este caso de este particular, apagan las luces, etcétera, el consumo es mínimo. Entonces, de lo que era 220, ¿no? Que como la que habíamos indicado acá, que es lo típico, había bajado a 200 voltios 60 Hz, también en el segundo caso es al revés, ¿no? En vez de 220, suba, miran, si ustedes miran, 240 voltios más o menos va a darle así, ¿no? En ese rango más o menos, 60 Hz. Entonces, va a subir de 220 a 240. ¿No? Entonces, en otras palabras, lo que estoy queriendo indicarle, de que esa corriente no es constante, pues, ese no es constante. Entonces, ves, a raíz de esto que acabo de explicar, ¿no? Porque va variando la carga, en este caso de lo que la compañía de teléfonos entrega,
entonces su sistema se hace inestable, la cual, a pesar de que ellos hacen lo posible de que sea estable esto, ¿no? Pero debido a la cantidad de cargas o debido también a que no hay a veces consumo, la energía varía, ¿no? En este rango aproximado, estoy hablando, no digo pues, que siempre varía así. Pero lo cierto es que ustedes van a ver, miren con sus motivos, incluso en su casa a ver si tienen, van a ver ustedes que en la noche generalmente baja la sección, ¿no? Y en la mañana, donde ya la mayoría pues, ya paga su luz de su casa, ya pues también sube, ¿no? Entonces la tensión. En otras palabras, lo que nos interesa es saber de que acaba de haber una variación. Entonces, B sub S, que lo habíamos puesto acá, es variable. Como ven, no es estable, es variable, ¿no? A consecuencia de eso, cuando tienen un circuito de esta naturaleza hecho por ustedes, ¿no? Para que puedan regular o alimentar alguna carga que ustedes desean, ¿no? Puede ser a un celular o en ese caso en particular, puede ser una computadora también, ¿no? Y cualquier otra carga, ¿no? Un radio, bueno, tampoco ahí pues se quiere que la energía que ingrese a ese equipo sea variable, sino lo que se quiere que esa tensión sea constante, ¿no? Entonces, en ese caso se tiene que mantener se puede decir, ese estándar de tensión, porque si no, pues va a estar trayendo problemas a la carga. A la carga digo, pues que es la computadora que vamos a alimentar, al celular o a un radio o cualquier otro equipo, ¿no? Eléctrico. Entonces ellos también desean que la energía que le entreguen debe ser constante. ¿Ya? Entonces, pero justamente yodo Zener tiene esa facultad de mantener la tensión constante cuando esto de acá varía. ¿Se dan cuenta? Por eso que llaman, ¿no? Un estabilizador de tensión, ¿no? Entonces ya, eso ahí viene pues ese concepto, ¿no? De lo que es el yodo Zener y por qué trabaja en proyección inversa, ¿no? Bueno, lo cierto es que yodo Zener, ¿no? Debe mantener constante a la carga. ¿Quién está en la carga? Ya hemos dicho un celular, una computadora o un equipo de audio, que se puede ser un radio, ¿no? O cualquier otra carga que se quiera alimentar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Bueno, entonces, a base de eso, ya saben ustedes que este BSOS no es constante en la práctica, en el campo. Bueno, pero un circuito para que trabaje el yodo Zener es el típico como lo que he mostrado. Y en los problemas a veces viene así, ¿no? Viene así, con esas características. Pero hay diversidades, formas de pedir dentro de un circuito como algunos cálculos, ¿no? Es variable, mejor dicho. No es el mismo, pero lo que sí es lo mismo es el concepto que estoy enseñando. Eso no va a variar, eso tienen que saber. Y a base de eso ustedes plantean el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces es básico. Conclusión. Entonces, este circuito ya es típico. Se pone una resistencia, se pone un yodo Zener. Todo esto es un yodo Zener, ¿verdad? Solamente acá yo le he agregado, ¿no? Le he agregado, se puede decir, ¿no? La resistencia R sub Z. Porque idealmente no debe llevar, idealmente solamente mantiene una tensión constante o simplemente no trabaja. Si no trabaja, es abierto. Es como si no estaría conectado. Y si no está conectado, esta fuente estaría alimentando, BSUS, solamente estaría alimentando por medio de esta resistencia se puede decir, a esta carga, a este radio, a este celular, etc., ¿no? Entonces,
lógicamente, si eso sucede, puede malograrse este equipo, pues, ¿no? Porque este equipo requiere tener una tensión constante, ¿no? Bueno, entonces justamente ese es un regulador de tensión, pues. Entonces, eso es lo que hace. Pues, si se malogra, lógicamente se puede malograr esto, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Entonces, este iodocener puede estar trabajando dentro del circuito o como también no esté trabajando. Pero lo correcto en el campo, cuando se diseña, deben pensar que ese circuito debe trabajar desde el inicio, ¿no? Y no dejar de trabajar, salvo que si ustedes, por ejemplo, se alimentan esto de acá, quitan mejor dicho, el equipo dentro del circuito, entonces sí, pues sería un circuito abierto. Al quitar, se va a esta resistencia, que es el radio, desconectan el radio o el celular o la computadora, entonces queda abierto acá y por lo tanto esta tensión que está ingresando acá de SUS no va a ser al circuito, pues está abierto. Ese no está trabajando, también está abierto. Entonces no habría energía a la salida y no pasaría nada. Pero si este de acá está conectado, entonces no hay un circuito abierto acá. Bueno, va a cerrar el circuito y va a entregar energía. La energía que cae acá, si es bastante grande, se puede malograr el equipo que están alimentando, a la carga que están alimentando, ¿no? Pero si no, simplemente va a trabajar también, pues, ¿no? Llegará, por ejemplo, a suponer que esta carga, este computadora trabaja con 5 voltios, entonces 5 voltios está llegando ahí, ¿no? Y si le llega a los 5 voltios, no se va a malograr la carga. Si le llega a 2 voltios, tampoco se va a malograr la carga, pero no puede llegarle más de 5 voltios. Cuando le llega menor, no se va a malograr, porque está entrando menor energía. Si le entra mayor energía, sí, pues puede avaliarse ese equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y quién es el que va a regular todo eso? A veces esta resistencia RI, pues. ¿No? Porque si no hubiera esa resistencia RI, toda la tensión versus se que es la salida, ¿no? Y no habría forma de... Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Entonces ya sabemos que va a haber acá una tensión variable. Hasta ahí ya creo, está claro. Recording stopped. Recording in progress. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesor. Sí, profesor. Ya se fue el internet, ¿no? No se ve lo que está está. presentando. Ya. Gracias. Si no se ha ido, no hay problema. Pensé que se habían ido, por eso me caí. Cualquier cosa que tengan alguna duda, no se olviden de preguntarme, porque como digo, esto viene en la prueba, no se queden callados. Sabiendo lo que estoy explicando, no van a tener dificultad para resolver cualquier problema que venga sobre ese tema, ¿no? Entonces, prácticamente, como dicen, estoy dando la fija. Ya. Bueno, continuamos. Entonces ya sabemos que va a haber una variación de energía. Bueno, al comienzo, lógicamente, acá simplemente va a haber una corriente I que va a pasar por la resistencia RI, ¿no? Y esa energía se va a dividir en dos corrientes, uno que viene por la corriente del Zener
y otro que viene por la corriente de la carga, IL, ¿no? Dos corrientes. Entonces la corriente I, su R, su I, se va a dividir en dos corrientes. La suma de las dos corrientes, IL e IZ, es la corriente IR1, ¿no? Bueno, ese por un lado. Segundo, sabemos que lo que acabamos de decir, si bien es cierto, esta IRI va a variar porque tenemos una tensión que va a variar, ¿no? BS máximo y BS mínimo, entonces esta I, su RI, ¿no? Va a variar también debido a esta tensión, ya, eso que quede claro, debido a que esto ya saben por qué varía. Bueno, por ahí está muy bien. Y también esta IL también va a variar. Si esto varía, también va a variar IL, va a haber un IL máximo y un L mínimo, ¿no? Lo que consume la carga. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. No sé si se está captando eso, ¿no? Bueno, entonces ya saben, entonces, en consecuencia de que la señal de entrada B sub S varía, entonces va a variar en las corrientes. Eso es lo que estamos queriendo decir con esto. Bueno, hasta ahí creo que ya está claro lo que estamos aplicando. Ahora, debemos entender que el diodo Zener es un regulador. Miren ustedes acá en la característica eléctrica, ¿no? Del diodo Zener. Esta es la característica eléctrica, en polarización inversa. Por supuesto, acá está en polarización inversa. Vamos a... Acá va a ser polarización inversa. ¿Ya? Estamos en polarización inversa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Mira, si la tensión Zener, por decir algo, lo típico, como lo decía hace un rato, es 5 voltios para la computadora, ¿no? 5 voltios, entonces acá, lógicamente, en este punto estará cayendo los 5 voltios. Los 5 voltios, le voy a poner ahí, 5 voltios. Bueno. A ver, vamos a ver. Mira, este de acá. En los 5 voltios. Veces que hay acá los 5 voltios. Y como decimos, esto de acá generalmente varía, hemos dicho, en 0.1. Este acá más o menos acaba de haber una tensión de 4,9 voltios. Cuando hay una corriente mínima de Zener. Y al otro extremo va a haber una tensión de 5,1 voltios. Generalmente en ese rango varía, ¿no? 0.1 para la izquierda, ¿no? Para estar a la izquierda, los 5 de 0.1 o sumarle 0,1, ¿no? Claro, ese es un aproximado, no les estoy diciendo que ese es exacto. El aproximado también que se da en ingeniería, ya le dije que es el 10%. Claro, en los libros ustedes lo van a encontrar así, pero eso no nos indica pues, de que es exacto así, ¿no? Y también el hoyo no explica pues, por qué es el 10% de qué del máximo, ¿no? Pero ya les estoy diciendo por qué es, porque ya saben que este es un regulador y como regulador su variación ya hecho en las prácticas de la mayoría, o se puede decir de la mayoría de los yodos Zener, tienen esta característica, ¿no? De tener un error de 10% del Zener máximo. Y entonces ya le estoy haciendo ver así prácticamente, si fuera 5 voltios el diodo Zener, si me dijeran a mí que el diodo Zener es de 5 voltios, ¿no? 5 voltios, entonces yo puedo suponer que cuando pase una corriente mínima, estará pasando con 4,9 voltios, ¿no? Que no llega ni a 5, pero con su menor corriente sería la tensión que estaría
generando este diodo seno sería de 4,9, ¿no? Y si pasa mayor cantidad de corriente, porque ven acá una corriente pequeña, en cambio en ese caso cuando pasa una enorme corriente pasa más de los, porque ha aumentado más de los 5 voltios, entonces él mantiene su tensión y solamente avanza 5,1, prácticamente 5 voltios, ¿no? 4,9 es casi 5 voltios. En otras palabras, se mantiene todo este rango en 5 voltios. Y a partir de eso, si se exige demasiado, ahí sí de repente puede haber ya o se puede decir un error más grande, porque luego se puede quemar, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero esto está fabricado para eso, para que regule la sección, para que haga lo que estoy indicando, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el diodo seno. Mejor dicho, yo acá ya le he puesto 5 voltios, entonces si yo no le hubiera puesto esa resistencia, ¿no? Lo hubiera eliminado. A ver, vamos a ver. A ver, ya. Si lo hubiera eliminado esta resistencia, esto hubiera sido un alambre. Pero ya saben que esta resistencia R del Zener también no es pues, grande, esa resistencia inversa. Ustedes han visto en la resistencia de los diodos. Esta es bastante pequeña, del orden de 2 ohmios, 3 ohmios, 1 ohmio, dependiendo de la calidad del diodo Zener, ¿no? Y hay varias calidades, pues, ¿no? Y por eso hay varios códigos, varios transistores, entonces hay varios tipos de diodos, de Zener. Entonces ellos van a comprar uno de ellos que se acomode a su proyecto. Cuando compren, no van a comprarse a la ciega, porque no todos cumplen las mismas especificaciones. Acá estamos viendo que el diodo Zener de 5 voltios, puede ser de 32 voltios, de 18 voltios, de 15, de 3 voltios, hay de todo, hay variedades. Entonces, dependiendo de lo que se quiere. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces ya tenemos acá el R subir, ¿no? Ya sabemos entonces la forma de cómo trabaja todo eso. Y estas son dos resistencias común y corriente, pues, ¿no? Dos resistencias común y corriente. ¿Ya? Entonces, ya está claro ya. Entonces ya saben qué es lo que hace. Este trabaja acá en esta zona. Su función es trabajar en esta zona. Este de acá está trabajando en esta zona. Así que lo que hemos explicado acá. No sería correcto hacer que trabaje acá, pero en este punto, ¿no? O en este, o en este, o cualquier otro punto, ¿no? Que se sale de la zona que está de trabajar el diodo Zener. Para eso se compra, para que trabaje en esa zona. Entonces, esto de acá no, en estos puntos no trabaja. Y si estaría trabajando en estos puntos, la corriente que viene, acá yo lo he exagerado, también es que hay una corriente inversa, pequeña, ¿no? Pero existe una corriente inversa, y esa corriente inversa que existe, ¿no? Si usted lo trabaja a escala, no lo van a mirar esta diferencia. Va a estar bien pegado esta curva se puede llamar roja, ¿no? Naranja, ¿no? Entonces, este de acá se va a pegar más a la línea blanca, al eje de la tensión BD. Incluso, si lo dibujan en escala, se va a solapar. No se mira el error. En cambio, acá sí hay una pequeña corriente, pero esa corriente ya es despreciable y se considera cero. Si hubiera sido más estricto, hubiera podido poner acá así, una recta así de esta forma, ¿no? Y después la corriente acá, cero, ¿no? Sin nada, ninguna diferencia de corriente entre estos dos. No habría, estarían entrelapados, ¿no? Entonces así lo estaría dibujando. Pero no es correcto hacer eso, ¿no? Lo real es esto, lo que está acá. Ahora que yo lo haga por comodidad, para poder mejorar, que mis cálculos sean más, se puede decir, fáciles de obtener, se puede hacer, ¿no? Pero no es correcto. Correcto siempre es bueno ver, porque hay equipos que se requiere de alta precisión, ¿no? Por ciertos motivos.
Bueno, entonces ya saben cómo trabaja un yodo sender. Va a mantener, en este caso particular que he dicho, los 5 voltios. Bueno, disculpen. A ver, cuando acá el diodo sender no trabaja, no, para que trabaje debe estar en esa zona, Ahí debe estar, para que trabaje, ¿no? Y si está en cualquier otra zona, simplemente su corriente cero va a ser un circuito abierto. Si es un circuito abierto, es como un interruptor que se ha abierto, ¿no? No habría corriente por acá, es como si no estaría conectado. Y toda la corriente estaría yéndose por acá y cerrando un circuito por acá. Y así sería, ¿no? Así vendría la corriente, ¿no? Estoy diciendo en eso porque esta es una tensión continua. Esta es continua, B sub S es continua. A pesar de que yo le he dibujado que es una corriente así, que es continua más alterna, ¿no? Entonces, B sub S. Cuando es B minúscula, está indicando que es la tensión total. Y cuando es el subíndice mayúscula, es la tensión total, ¿no? Pero ya saben que también es indicado que la tensión total va a ser igual a la tensión continua. ¿Por qué? Porque la tensión que queremos procesar o transportar es una señal bien débil, bien pequeña, ¿no? Hemos dicho del orden de los microvoltios o milivoltios, en el mejor de los casos, ¿no? Milivoltios. Hemos hablado de esa señal de una antena, ¿no? Entonces, ya, entonces esa señal alterna es pequeña, ¿ya? Pero la señal continua es ya prácticamente igual a la total, a la tensión total. ¿Ya? Entonces, eso tendría que saber en la práctica, ¿no? Bueno, entonces, si estaría trabajando fuera de esta zona, entonces estaríamos diciendo que no está conectado esto y por lo tanto tendríamos una fuente con dos resistencias que están en serie, ¿no? Ahora, ¿dónde caerá la mayor tensión? Dependiendo, pues, ¿no? Si RL tiene una mayor resistencia, acá caerá mayor tensión, pero si este es mayor resistencia que respecto a este, acá caerá la mayor resistencia. Eso ya ustedes lo van a diseñar. Vamos a poner por un accidente, se pone en esa posición, se malogra el yodo sender, entonces lo correcto sería que ustedes diseñen que la tensión, la mayoría de la tensión caiga acá. Por si decir 20 voltios, acá caiga, pues, por decir, que les digo, 17 voltios, ¿no? Y si cae 17 y está entrando 20 voltios de acá, entonces lógicamente acá simplemente va a caer 3 voltios. Entonces, y si él trabaja con 5 voltios, lógicamente con 3 voltios no va a trabajar, incluso no tiene regulador porque va a ser una señal que va a variar con el tiempo. Va a ser una señal de este tipo, ¿no? Pulsante. De repente si es alterna pero continua. O puede ser una señal así, que se carga, ¿no? Hemos visto que se carga una onda, hemos visto así, continua, una onda, ya por medio de Dios hemos visto, ¿no? Entonces se carga el condensador hacia el pico de la fuente y cuando la fuente se cae más rápido, se puede decir, el condensador que se ha cargado se va descargando lentamente, ¿no? Y cuando ya está por ese punto, el otro ya nuevamente lo alcanza acá y lo vuelve a cargar, ¿no? Y así, lo carga nuevamente y se descarga nuevamente, ¿no? Y nuevamente esa señal lo está subiendo y se carga nuevamente hasta el pico, ¿no? Al final ustedes van a tener una onda con ese rizado, ¿no? Depende del color rojizo, ¿no? Entonces ya sería, el rizado sería de esta señal, sería así más o menos, ¿no? Se ha cargado el condensador y así sería, ¿no? Se vuelve a cargar, se descarga y se vuelve a cargar y nuevamente se descarga, ¿no? Listo. Y con rojo sería una señal continua, pero no pulsante. Claro, ese es más pulsante, el de blanco, pero ese cuando hace los yodos nada más, pero si le ponen un condensador, el condensador va a ser el color rojo. Así le va a ser la señal a la salida.
¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, yo les había dicho que acá, pues, en ese, por ejemplo, si esto es una sección versus el tiempo, yo les había dicho que acá esta señal, por ejemplo, es continua, pero positiva, ¿no? Porque todos los puntos son positivos, cualquier punto. Ese punto es positivo, ese punto es positivo. Solamente que es una continua pulsante, ¿no? Y así, cualquier punto que todos están positivos, acá está en positivo. El que está arriba, pues. Entonces, esta es una no tensión DC, continua, pero pulsante, variable, ¿no? Ahora puede haber esta continua, puede venir acá hasta ahí. Así pues eso. Y así, entonces alterno. Acá tiene como positivas, como negativas, como positivas, como negativas, positivas, y acá tiene negativas. Por eso alterna porque es alternante. Primero positiva, después negativa, alternante. Pero si hubiera acá una onda, así tipo acá, entonces todas estas son negativas. Sería una continua, un DC negativo. Acá sería un DC positivo. ¿Por qué? Porque todos los puntos de acá son, ¿no? Negativos, para abajo negativos. Todos estos son negativos. Cualquier punto que yo tome de la curva va a ser negativo, ¿no? Entonces, esta es una continua, ¿no? Negativa, pero pulsante, ¿no? No es una recta así como esta, pero esta sería una continua de una recta positiva, ¿no? Una DC ahí sí ya no es pulsante. Acá igualito, acá podía pasar una corriente así, pero esta es una DC negativa, pero tampoco no pulsante. ¿Se dan cuenta? Conclusión, ya saben, esto es lo que tienen que saber en la práctica, ¿no? Yo lo voy a borrar porque no. Simplemente ha sido como explicación para esta parte. Bueno, ya está eso de ahí bien claro, ¿no? Entonces ya no podemos, ya poder, se supone que se debe entender este caso, ¿no? Ya, estoy dejando como estaba el comienzo, nada más. Eso es lo que requiere para su cuaderno. Lo demás es simplemente una explicación. De repente hasta un cosadito lo pueden explicar para que usted se recuerde de lo que estamos haciendo. Bueno, de ahí simplemente este es todo el OCD para los cálculos de los problemas, ¿ya? Entonces, ahora voy a deducir la corriente, pues, ¿ya? Entonces, ¿cómo está relacionado esta resistencia RI? Que lógicamente acá yo le he puesto constante, no constante, ¿por qué le he puesto constante? Porque simplemente esta RI, una vez que se suelda en el impreso o dentro del sistema se suelda, eso no pueden cambiarlo, ¿no? Yo lo saco y le pongo otro, ¿no? Así nadie hace eso. ¿Quién hace en un celular que está sacando una licencia? Pues una licencia, ¿no? A lo más lo que hacen es sacar una tarjetita, ¿no? De programación o de seguridad para poder hacer que el celular funcione, ¿no? Con un banco de memorias, así, ¿no? Que es para aumentar la capacidad. Bueno, esos son ya criterios de diseño. Pero para el caso de esto no. En el caso de los circuitos no se toma en cuenta lo que acabo de decirles, ¿no? Entonces, no es así, ¿ya? Entonces, que quede claro eso, ¿ya? Bueno. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Entonces, esto sí como es constante, porque está diciendo constante, no se puede cambiar, se va a mantener constante, entonces eso no debe variar. Y por lo tanto que no debe variar porque no voy a poder sacar y meter otro, ¿no? Solamente se lo haré cuando se malogra. Pero si no se malogra, debe mantener su valor. Entonces, a eso me refiero. Por lo tanto, esta resistencia RI, ¿de qué va a variar? Va a variar de la tensión que ingresa acá, que va a ser el B sub S, ¿no? De esto, B sub S, y de la tensión centro, ¿no?
Entonces, yo sé que el potencial desde ese punto, que le voy a llamar tierra acá, referencia, ¿no? Potencial, ¿no? Voy a ver que la tensión en este punto va a ser el otro punto más menos. Y esta resistencia, por el momento, lo voy a considerar un alambre, ¿ya? Y además, si no lo considera un alambre, acaba quedando una tensión bien baja, porque la corriente es, como digo, la resistencia es bien baja también. Ya lo vamos a ver. Pero en ciertos problemas, como la que voy a poner ahorita, vamos a hacer un problemita, van a ver ustedes que eso interviene, ¿no? Y fue tomado en un examen, yo realmente los problemas que hago es de examen, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué papel juega esa resistencia. Pero en el momento considérenle como si fuera un alambre nada más, porque como dos son especial. Por el momento que voy a poner un problema, que es cómo está trabajando, ¿no? Dentro del circuito. Bueno, entonces acá habrá 5 voltios. Eso quiere decir que desde este punto, desde acá hasta acá, habrá 5 voltios. Ya 5 voltios. Desde ese punto, que sería acá, hasta acá, si usted agarra un multímetro, habrá 5 voltios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este es un regulador. La variación de qué, de cuánto es, de 0,1 y acá está en 0,1 arriba y acá hacia abajo, ¿no? Y casi 5 voltios. Entonces, ese error es mínimo. Por lo tanto, se toma como si fuera constante. A pesar de que esto está variando. ¿Ya? Su variación va a ser solamente esto que estamos viendo. Por eso le llaman regulador de tensión. Bueno, hasta ahí creo no hay ningún problema. Entonces, si este es 5 voltios, entonces desde acá, como esta es tierra, ¿no? Y mi tensión Zener es 5 voltios, ese punto será la tensión, en este caso va a poner así, tensión Zener. Listo, en ese punto. Desde tierra hasta acá me da la tensión Zener. ¿Y cuánto vale? 5 voltios. Listo. Entonces, es lo que hace lo siguiente, ¿no? Dice, esta corriente I, R sub I, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede conseguir? Sería el potencial en como está bien la corriente acá es más positivo acá, ¿no? Hemos dicho que acá es más grande y acá más pequeño. Es el que indica más pequeño el potencial, no necesariamente que es negativo o positivo, ya hemos indicado ya. Entonces acá el potencial en este punto es mayor que en este punto, por eso me dicen más y el otro menos. Entonces, ¿cómo se puede, la corriente va a ir de mayor potencial a menor potencial? Eso sería tensión B sub S menos menos Z, B sub S menos Z, sobre la resistencia, el potencial de B sub S menos B sub Z, sobre la resistencia en este caso sería sobre la corriente que está pasando por ahí está la corriente, me daría la resistencia RI. Bien, eso es lo que saca de ahí. Esta ecuación, ¿no? Estamos sacando esta ecuación, ¿no? Bueno, hasta ahí yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Circuitos eléctricos. Ahora acá también, B sub S, lo estamos considerando acá como si no estaría variando y le seguimos poniendo B sub S. Menos Z, a eso sí es constante, no lo puedo variar, menos la tensión. R sub I que está yendo por acá, es una corriente que se suma, ¿no? IN, está IN, más IZ. En conclusión, yo estoy haciendo acá que IR según el circuito, yo sé que eso va a ser igual a I del Zener más la corriente en la carga, ¿no? Y de eso lo estoy reemplazando ahí. Y al reemplazar eso acá, me está saliendo ese acá, ¿no? Que IRI es igual a IZ más IL. Listo. Creo que con esta ecuación, con esta relación, no creo que tengan problemas.
Kirchhoff elemental. Ya, pero ya lo más importante de esto no es tanto la parte de, que les digo, del circuito, sino lo más importante es el concepto que le estoy dando. Y a eso sí tienen que apuntar. Bueno, de esa misma manera, ya con esta ecuación, me traslado acá a este punto. Ahora me traslado ya para poder ver con las variaciones. Entonces, en las variaciones, yo voy a decir que R sub I, como en el circuito de acá, que estamos viendo acá, este es el circuito RI, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Es RI. Ya lo hemos calculado acá, ¿no? RI. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Cuando sucede esto, que B sub S es máximo, ahí está B sub S es máximo, la tensión Zener, hemos dicho como es un regulador, ese no va a variar. La variación es mínima y lo consideramos como si fuera tensión Zener nada más, igual que eso, ¿no? Acá B sub Zener es igual a 5 voltios, no varía. No lo tomamos en cuenta que es 4,9 ni 5,1, no, simplemente 5, no, constante. Esta es una constante. No varía. Pero esto sí no se puede dejar de despreciar porque esto de acá sí sucede. Entonces ponen B sub S máximo y es bastante, ¿no? Acá ya no es 10%, mira, acá está variando a veces hasta 30 voltios hacia abajo y 30 voltios hacia arriba, a veces hasta 50. Entonces, es variable, ¿no? Entonces, ahí ya no se puede mucho, ¿no?, decir que estos están trabajando como si fueran reguladores, ¿no? Ya mucho error. En cambio acá es, pues, un décimo, ¿no? La décima parte, lo que siempre ponen en los libros, pero ya saben por qué lo ponen. Bueno, hasta ahí creo que no tienen ningún problema. ¿Ya? Y entonces tenemos que el B sub S máximo, ¿no? Ya tienen que entenderlo esta ecuación de la siguiente manera. Miren, si acá entra una tensión mínima, estoy poniendo acá esa tensión mínima. Ingresa acá una tensión mínima. Estoy ingresando esta tensión mínima para usar esta misma ecuación. Esto se mantiene constante y hace que esa es la constante. Constante, ¿no? Listo. Ya porque es un regulador, ¿no? Entonces, con mi tensión mínima que está ingresando de la fuente de alimentación de la compañía eléctrica, ¿no?, que esté ingresando acá, ¿qué cosa debe darme como mínimo? Debe funcionar, ¿qué cosa? Mi radio, porque si con esto, con la mínima no funciona, entonces no va a trabajar mi iodo Zener. Pues. Mi iodo Zener debe trabajar con esta tensión mínima. Con la máxima silencia va a trabajar de sobra, pues, ¿no? Porque si con la mínima está trabajando, con la máxima va a trabajar y va a seguir regulando. El problema es esto de acá, ¿no? Que cuando entre el mínimo, debe seguir trabajando el Zener. Y cuando digo debe seguir trabajando el Zener, estoy diciendo que debe caer en los 5 voltios, debe estar ahí debe estar en los 5 voltios. Puede estar 4,9, pero debe estar ahí. Pero 4,9 es 5 voltios, pues igualito. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que debe estar trabajando en esta zona. Que ya lo borraron, ¿no? Con blanco, que digan, pues. Porque no trabaja en otra zona más. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en otras palabras, con el mínimo, ¿qué debe hacer este Zener? Trabajar. Y si está trabajando esto, ¿qué debe pasar acá? Acá, ¿qué carga, qué corriente debe pasar? ¿El mínimo o el máximo? A ver, ¿alguien me puede contestar? Con lo que acabo de decir. ¿Qué corriente debe venir acá cuando la tensión B sub S está entrando mínimo?
Acá, ¿qué debe pasar? ¿La máxima corriente o la mínima corriente? Con el mínimo de la tensión que está ingresando. Recuerden que esta corriente es debido a lo que le pide el equipo. Puede ser un radio, puede ser un celular, puede ser una computadora, y cada uno pide una corriente. Una de ellas, lógicamente, va a pedir más corriente que otras. Yo la pregunta que les estoy haciendo es que si acá está entrando una tensión mínima, ¿qué corriente debe pasar acá? ¿La máxima o la mínima? Con una tensión mínima. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede contestar? Máximo, profesor. La corriente máximo, por supuesto. Perfecto. ¿Por qué? Porque si va a trabajar el equipo que ustedes están poniendo, que están queriendo alimentar, puede ser un radio, puede ser ya le digo, su computadora o cualquier otro equipo, entonces debe pasar esta mínima, debe entregar la máxima corriente de los equipos que podrían venir por acá. De tal manera que ese equipo va a funcionar con la mínima. Sí, ahora, alguien dirá, ¿por qué escoge la máxima? Claro, que sí, acá con la mínima tensión funciona el equipo que consume más corriente, ¿no? El equipo que consume menos corriente le va a entregar. Pues, si al equipo que pide más corriente está funcionando con la mínima, entonces cuando está en mínima, los de menores valores de corriente, lo que dicen van a funcionar porque si hasta el mayor funciona. Por eso es. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Verdad? Entonces, mis felicitaciones, el joven que se da cuenta, entonces ya sabe que con la tensión mínima debe funcionar, ¿no? El equipo que está a la salida, que me consume más corriente. Si ese equipo funciona, los demás de todas maneras van a funcionar porque los 5 voltios está ahí y lo único que vamos a tener presente es si la corriente que va a entregar es correcta acá. Por esa razón, yo digo acá, cuando sucede esto con la mínima, ¿qué cosa hemos dicho, funcionar? La carga máxima. Ahí está, ¿ve? Cómo está correlacionada, ahí está la carga máxima. Pero la carga máxima que le he puesto acá va acompañada con el Zener mínimo. Entonces, en el Zener mínimo, como el Zener va a pasar una máxima corriente y va a pasar una mínima corriente, ya saben, acá una mínima corriente, una máxima corriente. Entonces, para que acá pase la máxima, en el Zener debe pasar la mínima, porque para que pueda entregar lo máximo que estaba pasando por el Zener, pase la mínima, entonces ya el Zener no va a consumir mucha corriente, porque el Zener no es un equipo. El que necesita la corriente es el equipo, acá la carga. Por lo tanto, ese Zener puede trabajar con la mínima nada más y el resto de corriente entregarle a la carga que le está pidiendo, ¿no? Entonces, porque la corriente de la carga es esto, ¿no? Más la corriente del Zener, ¿no? Y esta corriente es constante, se supone, porque es constante y esto va a variar un poco nada más, ¿no? Entonces, ya, por favor, apague su micro ese joven. Ya, entonces, le decía eso. ¿No entiende? Apague su micro. Bueno, entonces, le decía que ya con esto ya sale la fórmula, así lo han decidido la fórmula. Entonces, con la mínima tensión funciona la carga máxima, el equipo que le pide mayor corriente. Y si esto es la máxima corriente, acá debe pasar la mínima. Entonces ya está así. Ahora, entonces, con la máxima, esta sigue siendo la máxima menos el Zener, ya eso viene cuando hay mayor corriente. Si acá pasa la corriente L máxima, con la máxima debe pasar la mínima nada más. Y el otro, ¿no? Se puede decir, debe ser la máxima. Al revés, el mínimo, acá la máxima. Ya sea más fácil de decir, ¿no? Acá cuando ya deducieron que con el mínimo pasa la máxima, acá automáticamente tiene que ser el mínimo. Ahora, si acá ya pasó el máximo, en la otra ecuación tiene que pasar el mínimo
y este es el máximo. Y acá localmente lo que es mínimo y acá la tensión va a ser máxima. Entonces, así sale esta ecuación de los libros. En los libros se encuentra esa ecuación. Pero no les explica, pues como les he explicado, ¿no? Entonces espero que lo hayan entendido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Profesor, pero el voltaje mínimo se vería reducido por la resistencia que está ¿Cómo? en la primera malla. En la primera malla que tiene. El voltaje se vería reducido por la resistencia y ese voltaje que ya se viene reducido sería el que va a estar, se va a restar con el voltaje Zener. Claro. Todo es con el voltaje cero. Acá está, pues, ¿no? Acá está viendo B su S máximo menos voltaje cero. Acá B su S mínimo con voltaje cero. Sino que el voltaje cero no varía porque es un regulador, se mantiene su tensión. ¿No? Y eso es justamente su función, pues, ¿no? Mantener los 5 voltios acá y se mantenga esos 5 voltios acá en la carga y la carga que necesita 5 voltios, nunca le va a faltar los 5 voltios. Ni cuando entra la máxima corriente ni la mínima corriente. Siempre va a mantener esos 5 voltios acá. Por eso le dicen regulador de sección. Ya. Bueno, este de acá, si quieren tomarle este, tómenle foto, no sé, o si no, anótenlo, pues, porque lo voy a borrar. Ya hice acá, ya no. Ah, lo que es, que explicación casi no. Lo hago para que no lo tenga muy manchado, ¿no? Para que. Y ese es un ejemplo particular. Bueno, ya tenemos esa idea, ¿no? Ya tenemos esa. Ya, entonces tenemos ya la idea fundamental, ¿no? De trabajo. Entonces, no sé si aparte hay otra pregunta antes de continuar. ¿Alguna duda? Profesor, IZ mínimo y máximo ya son dependiendo del modelo del Zener, ¿no? Y Z mínimo y Z más. Sí, depende ya del modelo. Hay variedades. Ay, Dios. Y ahí, de acuerdo a eso, se varía el precio, pues. No es como. Ya, entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, ya creo que con la idea no hay problema, ya. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, vamos a hacer una aplicación. A ver, vamos a ver. A ver. Lo voy a poner como ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. A ver.
Esta resistencia que estoy poniendo es la resistencia Zener interna. Este ya es ideal, de lo que hemos visto acá, ideal, sin esta R sub Z. Y entonces acá ya lo estoy poniendo en el problema, ¿ya? Y voy a usar esa resistencia para hacer los cálculos. Y acá hay una tensión B sub 0, ¿no? La salida. Bueno. Acá vamos a poder denunciar ya. En el circuito mostrado, vamos a poner acá. En el circuito mostrado dice, considere que R sub Z igual a 0. Está considerando la resistencia interna del diodo Zener. Y hay que considerar la corriente de la carga es de 100 miliamperios a 800 miliamperios. Ahí, o allá, mejor allá. A, R sub I, B, la potencia Zener, C, ya. Estas tres preguntas nomás preguntaban en esa prueba que valía 8 puntos. Bueno, como ven, son problemas sencillos. Es ustedes que deben tratar de
Bueno, vamos a hacerlo un poco bastante rápido. Mira, los problemas son fáciles, sino lo que pasa es, no sé, pues a veces se demoran y simplemente no aplican bien, ¿no? Entonces, como acá ya nos están dando esta corriente, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos que calcular, por ejemplo, cuánto es el R sub I, ¿no? Se puede decir del sistema. A ver, bueno, entonces, para ello simplemente tomamos pues como referencia esa fórmula, ¿no? Entonces decimos que si quisiéramos reemplazar R sub I, vamos a poner ecuación 1, ¿ya? Acá le voy a poner la fórmula 1, lo voy a poner. 1. Yo voy a poner en la ecuación 1, ¿no? De la fórmula, pues ya saben de dónde viene, simplemente hay que reemplazar nada más, ¿no? El reemplazo es directo, pero vamos a poner acá B sub S, a ver, B sub S máximo menos B sub Z sobre y Zener no, máximo no, más y L mínimo, ¿no? Mira, es directo, ¿eh? Si ya cuando saben de frente, ¿no? Cuando ya saben la teoría no necesitan demorar nada. De ser el máximo, que es una continua constante, ¿no? Bueno, esto de acá ya sabemos, por ejemplo, que según el dato, mira, ve, el BS máximo, ahí está el BS máximo, el 25, me están dando aquí en el problema, 25 voltios, ¿no? La tensión Zener, según el gráfico, 9 voltios, ¿no? Y así, el B su S mínimo, 16 voltios, y el Zener se mantiene con 9 voltios. Acá el BL mínimo, también me están dando, BL mínimo 100 miliamperios, ¿no? Y el BL máximo, se me dan como dato, BL máximo 800. Y acá, lógicamente, por lo que ya habíamos visto conveniente, podríamos reemplazar solamente el BS mínimo, ¿no? Eso lo podemos reemplazar, que es 0,1, ¿no? El máximo. Como ven, la única incógnita va a ser B en el máximo y B en el máximo, una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Ven? Sencillo. Operan, lógicamente les va a salir esta R sub I, ¿no? Que va a ser igual, en este caso particular, 25 menos 9, ¿no? Bueno, y lógicamente en el denominador
Bueno, pero eso ya cuando ustedes de acá van a encontrar, de ahí van a encontrar I-Zener, ¿no? En este caso van a encontrar el I-Zener máximo, lo que hemos visto acá. Acá hay que ponerle pues, I-Zener máximo ya. Se encontrar esta ecuación. Porque todo se conoce I-Zener máximo, no se ha quedado. I01 y I-Zener máximo, ¿no? Entonces de ahí eso le va a salir 2240,74 miliamperios. ¿No? Y ya R1 pueden agarrar la primera nada más, esto menos 25, entonces para la RRI, pues, ¿no? Lo que está diciendo. Y en este caso máximo, ¿no? Sería, si quisieran tenerlo en ese voltios en miliamperios, le va a dar kilómetros, ¿no? Entonces, tendrían que reemplazarlo nomás como seríamos acá, is Zener máximo, que ya lo que habíamos calculado, ¿no? Y Zener máximo. Estamos en esa fórmula, porque 25 menos 9 para RI. Ya saben que este es RI. Ya. Solamente agarré estas dos ecuaciones para hallar I Zener máximo. Y de acá RI ya pues, ¿no? Solamente estoy acá nada más. Ya estoy hallando RI, después de acá ya, ¿no? Conociendo ya, se sale lo que he calculado, y en el máximo, 2240,74, ¿no? Ya saben, ya hacen está en voltios, en miliamperios, ¿no? Lógicamente, más se puede decir, y el mínimo, que es 100 miliamperios. Pues 100 miliamperios, y esto es voltio. Y de ahí ya me va a salir que RI va a ser igual aproximadamente, ¿no? 6,835 por 10 a la menos 3 kilómetros. Y podríamos hacer que esto sería aproximadamente 6,8 ohmios. Ya, eso sería aproximadamente, ¿no? Como ven, es una resistencia bastante baja, ¿no? Y de ahí no habría ningún problema, ¿no? Como ven, son problemas así sencillos, solamente del planteo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ese es para el caso A que hemos estado calculando, ¿no? Para el caso B, ¿no? Que nos pide, en este caso particular, la potencia del Zener. Entonces, la potencia, ya saben, del Zener, simplemente acá es concepto, ¿no? Es la corriente de Zener máximo por el voltaje Zener. Potencia es corriente por tensión, ¿no? Pero ¿por qué ponemos el máximo? Lógicamente tienen que comprar el Zener con la máxima corriente que va a pasar, pues. Porque si ponen el mínimo y cuando pasa la máxima corriente por el Zener se va a quemar. Entonces tienen que poner el máximo, ¿no? Y de ahí de repente, sea para asegurar el diseño, pues le pueden poner un 10% más, ¿no? Pero eso ya es criterio ya muy particular. Pero lo mínimo que tienen que hacer es plantear esto. La potencia del Zener va a ser igual a la corriente del Zener máximo por la tensión Zener. A la tensión Zener no hay problema porque es constante, pues. Entonces de ahí ya podríamos poder encontrar el resultado, ¿no? Porque conocemos acá se puede decir 2,24, ¿no? 2,24 es la corriente externa, ¿no? Aproximadamente. Vamos 2,24
Y eso le va a dar 20,116 watts. Así no, bacho. Bueno, hasta ahí creo que no hay problema. Ahora para la parte C, acá podemos acá. A ver. Para la parte C. Para la parte C. En la parte C nos pide la variación de la tensión de salida, ¿no? Del rizado. ¿Cómo sería? Entonces acá podríamos plantear que la tensión de salida B sub 0 mínimo, ¿no? Va a haber una tensión de salida B sub 0 al mínimo, y también va a haber una tensión de salida B sub 0 máximo. Entonces tendríamos eso. La tensión de salida B sub 0 mínimo sería la tensión Zener, ¿no? Que es una mano que va a caer en la resistencia del Zener, en esa resistencia, acá. Entonces, tensión Zener, R del Zener, ¿no? No. Por la corriente, como es el mínimo, va a pasar la corriente Zener también mínimo, ¿no? Mínimo, ya está. En el otro caso, vamos a tener que la tensión va a ser más R sub Z. Estos son algunos resultados De su Zener, y en este caso la corriente Zener máximo, ¿no? Al revés. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, estábamos en esto. Entonces tengo acá ya la forma de cómo se está distribuyendo esto, ¿no? Para una tensión B sub 0 mínimo tiene que estar relacionado por, ¿no? B sub S, la tensión Zener más R sub S por la corriente S mínimo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta? Y acá el B sub S por R sub Z por I sub Z máximo. ¿Se entiende, no? ¿Por qué estoy poniendo así? ¿Alguna pregunta? De estos dos, si no hay ninguna, de estos dos, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, Te escucho, ¿Se me profesor. puede profesor. escuchar? Profesor. Ya, de repente se ha ido a internet, pues. Bueno, entonces, de estos dos ya hacen pues lo que le está pidiendo, ¿no? ¿Qué le está pidiendo? La variación de rizado sería B sub 0 máximo. Acá sería B sub 0
máximo menos el B sub 0 mínimo. No, ese es lo que me están pidiendo. ¿A qué va a ser igual? Entonces van a restar el máximo con el mínimo. Entonces se va a restar esto, como es una constante, se va a ir tensión Zener, y va a quedar solamente el R sub Z máximo menos el R sub Z mínimo. Entonces, eso es lo que va a quedar. Acá lo vamos a poner, a ver. Vamos a ponerle para que... Para no estar usando otro espacio. Entonces, acá tendríamos B sub 0 máximo menos B sub 0 mínimo. Y eso va a ser igual a simplemente a R sub Z, saco factor común, y se elimina ya la tensión Zener, y solamente quedaría la corriente Zener máximo menos la tensión del Zener mínimo. La tensión del Zener mínimo, bien. Listo. Y eso lógicamente le va a dar el resultado final. B sub 0 máximo menos B sub 0 mínimo, y eso va a ser igual, me han dado como dato, el Zener es 1, un ohmio, y acá como resultado final, acá me va a salir 2240,74 es el máximo, menos 224,074, ¿no? Listo. Y de ahí voy a tener que el B sub 0 máximo menos el B sub 0 mínimo va a ser igual, ¿no? Aproximadamente a 20,016,66 milivoltios, ¿no? Y que sería 20,16 voltios, ¿no? 2,016 voltios. Como ven, jóvenes, no es tan difícil resolver los problemas. Lo hemos hecho en 10 minutos, 20 minutos, no creo. Lo hemos resuelto el problema. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Está claro, ¿no? Ya saben, entonces lo único que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, el B sub 0 mínimo, ¿no? La salida, ¿de qué va a depender? ¿No? Va a depender del B sub 0, mira, el B sub 0 mínimo, ¿eh? Va a depender del B sub Z, que está acá, miren acá, miren. De repente acá, esto es lo que no entiende acá, la parte C, que nadie me pregunta. B sub Z, ahí está, acá va a haber una sección B sub Z, esta es la sección Z, pero incluyendo esta resistencia RZ, ¿no? Entonces, ahí está BZ más lo que cae en este de acá, ¿no? Entonces, lo que cae en RZ. Entonces, en RZ, lo que estamos viendo acá, ahí está bien, ¿no? RZ, ¿no?
por IC mínimo, cuando pasa la tensión mínima. ¿Cuándo va a pasar la tensión mínima acá? ¿No? Cuando pasa la corriente IL mínimo. Bueno, pues, lógicamente eso es obvio. Entonces, por eso, si se pasa acá el mínimo, acá estará pasando el máximo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, solamente hay que darse cuenta que este IC mínimo, IZ mínimo, que se está pasando por acá, es cuando acá está pasando el IZ máximo, pues, ¿no? Porque cuando pasa aquí el mínimo, acá pasa el máximo. Y cuando acá pasa el máximo, acá pasa el mínimo. Entonces, según esto, estamos viendo para que me dé la tensión versus cero mínimo, esta tensión, esta tensión Zener más esto, el mínimo va a ser cuando pasa la corriente mínimo por acá, pues, ¿no? Entonces la corriente mínima, esa tensión para la corriente mínima, ¿no? Entonces ahí está, Zener mínimo, tensión mínima, desde acá, todo. ¿Y cuándo va a ser la máxima? Ah, va a ser la máxima, la misma ese constante cuando pasa acá la corriente máxima. ¿Pero qué corriente máxima es? Del Zener. Corriente máxima, corriente Zener máxima. Nada más, eso hay que darse cuenta. Porque lo vayan a poner acá máximo y abajo mínimo y encima lograron todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya continuaremos la clase el día miércoles que nos toca, ya saben, temprano. Hay que estar en el salón siempre temprano para poder marcar su asistencia. ¿Ya? ¿Alguien no ha marcado su asistencia hoy día? ¿Todos han marcado su asistencia? Bueno, se supone que todos han marcado su asistencia, ¿no? ¿Me puede contestar alguien? Sí, profesor, creo que sí, todos han marcado. Ya, Sí, ya. profesor, sí ha marcado. Listo. ¿Se entendió el problemita o no? Está difícil. Sí se ha entendido, profesor. Se entendió, profe. Ya, hay que practicar nomás así, más que practicar la parte de matemática es elemental, pues, ¿no? Lo que tienen que practicar es lo que hemos explicado, apunten eso lo que hemos explicado, por qué razón acá máximo, mínimo, por qué acá según la fórmula hemos deducido por qué razón esta fórmula se pone de esta manera, ¿no? Si por acá para una tensión mínima, eso nomás recuerden, para una tensión mínima de entrada, que siempre va a suceder, debe pasar una corriente máxima en la carga, porque con la mínima, si funciona la carga que pide más corriente, está bien, pues. Los demás que piden menos corriente, suficientes van a ser entregados. Si con la mínima tensión lo hacen funcionar al que pide mayor corriente, entonces prácticamente este circuito va a estar bien diseñado, ¿no? Si es al revés, ahí sí ya no va a funcionar el circuito. Ya entonces hay que tener presentes, jóvenes. Bueno, jóvenes, buenas noches. Ya nos estaremos viendo el día. ¿Qué día nos toca? El jueves, ¿no? Miércoles, profesor. Ah, no, el jueves, ¿no? Miércoles. Ahí el miércoles. Entonces el miércoles tenemos 3 horitas, ahí podemos llamar problemas, aplicaciones de los yodos, ¿no? Y ahí voy a hacer un poco de lo que es yodos típicos, voy a deducir la fórmula y voy a hacer problemas, ¿no? La deducción de la fórmula será durante 1 hora y tengo 2 horas para hacer el problema, ¿no? Con respecto a eso. Haremos dos problemitas o 3 problemas y con eso ya estarían aptos para poder dar su examen. En cuanto a los trabajos, ya saben ustedes, todo es, hay que tratar de presentar. Yo ya les he dicho, para cada práctica,
les he dejado trabajo, como la práctica va a ser de yodos y demás que hemos visto en termistol, de repente eso, es ya teoría, funcionamiento, eso es fácil, ¿no? Entonces, de repente, ahí pueden agregar en el trabajo, por decir que podríamos indicar. Ya pues, podría dejarle el trabajo típico que les estoy siempre dejando, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a lo que sería el trabajo para este tema, ¿ya? Recording stopped. Bueno, entonces esa es la idea, ¿ya? Entonces, vamos a dejar el trabajo de repente. Miren, al frente de la uni, no sé si están yendo a la uni o en la uni mismo, no sé si están abiertos los kioscos. Ahí hay, se puede decir, bastante, se puede, información con respecto, incluso ahí está mi cuaderno, bueno, yo no he dado, no estoy vendiendo tampoco, por si acaso. Todos los profesores nos sacan, pues, o sea, que ahí nos sacan nuestra información y ahí aparece, pues, ¿no? Los muchachos hacen su cuaderno y lógicamente, y ya pues lo divulgan, ¿no? No es malo, yo no me quejo de eso, de lo que pueden, ¿cómo se puede decir? Tomar mi cuaderno, ¿no? No hay problema. Pero yo les sugeriría que eso, de ahí puedan buscar diferente información para complementar, ¿no? Y con eso, de repente, esa información que ustedes tienen, lo sacan un resumen de repente por la fórmula solamente de Zener, ¿no? Y también la fórmula, por ejemplo, de los yodos, nada más su secuencia, porque ahí está explicado. Yo lo he explicado y también en las demás profesores también lo explican. De todos pueden sacar ustedes eso, de lo que encuentran, y mandar la información de dónde han sacado, más el resumen solamente de las fórmulas, ¿no? Eso sí, el de las fórmulas, lo pueden presentar el resumen de las fórmulas como si fuera, se puede decir, para poder estudiar, ¿no? Para que ustedes estudien. Entonces yo con eso ya sé que al menos conocen las fórmulas, ¿no? Y ya pueden darle utilidad. Y eso me da a mí motivo para poder subir más su nota, pues, ¿ya? Entonces les dejo como trabajo eso, ¿ya? Toda la información que encuentran pueden presentarlo y eso mandarlo al delegado. Ya, de tal manera que de esa forma yo me entero de que están estudiando y están avanzando, ¿no? Y lo que se merece su nota, pues, nada más. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿De repente alguna duda? Profe, disculpe, es investigar sobre las fórmulas de la clase de diodos que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro, Así como de yodos, y si quieren pueden complementar también con lo que es de semiconductores, ¿no? Si no, ya lo tienen, a ver, por ejemplo, hay muchachos que por ese motivo no lo han podido presentar, ¿no? Su pregunta, por si no lo ha subido. Entonces ya lo hace yo ya les he dejado como trabajo incluso los problemas. No sé si ya, ¿para cuándo han quedado que me van a entregar los problemas resueltos? ¿Quedaron con el delegado eso o no? sí, profe, yo soy su legado y hemos enviado un form, o sea, para que puedan llenar y subir sus problemas. Lo he dejado abierto todavía para que puedan enviar. Ya, Está pero bien. que no demore mucho, porque yo voy a poner la nota y después le requiere esa nota, ese informe, cosa que yo mirando su trabajo todo, yo incremento, ¿sabes? ¿No? Sí, por eso, ¿un plazo me da usted o yo lo doy el plazo? No, O- que mejor dicho, yo demoro porque estoy calificando, tengo que mirar todas las pruebas, pues. No es tan fácil para mí, calificar. Usted sabe que es alumno por alumno, ¿no? Y es más, porque yo tengo que estar bajando mejor dicho, 3 veces, ¿no? Se puede decir la prueba, es como si hubiera tomado 3 pruebas, debido a que le hemos subido cada hora una prueba, ¿no? No, bueno, una hora entre comillas, porque en realidad son 35 minutos, ¿no? De solución al problema.
¿Han visto ustedes? Eso no se demora ni 10 minutos y eso explicando, ¿no? Hemos explicado. Hemos terminado en 15 minutos, 20 minutos. Entonces, estos problemas no son así extensos. Lo difícil es entender la parte física nada más, ¿no? Ahora yo cuando haga la clase la semana que viene, le digo, van a ver que lo voy a hacer así tan sencillo como lo he hecho este acá. Fácil, pero ya pues para aplicar la fórmula, ¿no? Y también la demostración, un poco la idea, ¿no? De dónde viene, pero eso no viene pues en el examen, lo que viene es el uso de la fórmula, ¿no? Pero para usar la fórmula hay que saber la teoría, pues, o hay que saber la parte que le digo de campo, como la que he explicado ahorita, ¿no? ¿Por qué razón estamos poniendo acá el valor mínimo? ¿Por qué acá le ponen el valor máximo, etcétera, ¿no? Y ahí sale, pues, ¿no? Ahora, en los libros, lógicamente, de frente le ponen la fórmula, no explican ni cómo va a salir esa ecuación, ni tampoco por qué le ponen el 10%, ¿no? Ahora, el 10%, cuando usted ya en el laboratorio, lo que usted tiene que saber, el 10%, van a ver en todos los libros, no lo indica, pero siempre usan el 10%. Pero ¿por qué lo usan en la carrera el 10%? Porque en ingeniería, un error del 10% no se nota en la práctica. Mejor dicho, ustedes lo arman en el circuito, porque es un semáforo, que están calculando que funcione para, por decir, un minuto en rojo, o un minuto o 2 minutos en azul. El error que pueden cometer ahí, por decir un 10%, si hay ese error, no se nota ahí en la práctica. Es como si el error fuera cero. ¿No? Entonces no afecta nada. Por eso se toma como referencia esto, no porque se le ha ocurrido a un ingeniero, a un ese, sino porque se ha visto que en la mayoría de los diseños ese error no afecta en nada en la práctica. Es como si no hubiera error. Por eso se hace. Y entonces hay que entenderlo en ese sentido. Porque si no, pues imagínate cuando yo, por ejemplo, era estudiante igual que ustedes, ahí en la uni yo pensaba que como el profesor era muy estricto, pensaba que yo también tenía que ser exacto con los porcentajes, ¿no? En el campo, a veces te olvidas y lo haces así y te funciona normalmente. Entonces no hay a veces hasta 20% de error, funciona, ¿no? Normal, no afecta. Pero ¿qué pasa? Que ahorra de repente en la parte económica, ¿no? Y si funciona igual, no hay problema, pues. Es como decir, en otras palabras, ¿sabes? Yo, como digo, hago esa referencia, ¿no? Si voy a comer un ceviche, bien preparado, me dice el otro. Y el otro, que bueno, lo hace así, por decir, de carretilla. Y como los dos ceviches. Y los dos, me parece que los dos son ricos, no hay problema, pues, así tengo con mejores ingredientes, de primera calidad, etcétera. Pero si mi gusto de mí no lo siente, me parece igual hasta mejor el que no tiene mucho condimento. Entonces, no tiene, pues, como le digo, ningún efecto, ¿no? En cuanto a lo que, al cliente. Y entonces, lógicamente, nosotros cuando entregamos un trabajo, tenemos que ocuparnos que el cliente esté contento con el trabajo que le están dando ustedes, ¿no? Y con eso ya prácticamente está bien, pues está bien, ¿no? Porque están cumpliendo con él. Pero hay ingenieros, yo le digo, hay de todo, pues, ¿no? Que al cliente lo hacen de buena fe. El ingeniero le dice, ¿sabes qué? Esto no se conviene, porque acá vas a gastar más y el resultado es el mismo. No, pero a mí me gusta, pues. No, pero entiende que incluso queda feo mejor dicho, el trabajo que va a hacer no queda bien. Pero a mí